¿Quiere convertirse en un ingeniero de IA? El recorrido comienza con una exploración de los conceptos y principios básicos en los que se basa la inteligencia artificial, así como información general de los servicios de Azure en Microsoft, que puede usar para desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Definir la inteligencia artificial, IA, es cada vez más frecuente en las aplicaciones de software que usamos todos los días, incluidos los asistentes digitales de nuestros hogares y teléfonos móviles, la tecnología de automoción de los vehículos que nos llevan al trabajo y las aplicaciones de productividad inteligentes que nos ayudan a realizar nuestras tareas cuando llegamos allí. ¿Qué es en realidad la inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, algunas técnicas, otras filosóficas. Pero en términos generales, tendemos a pensar en la inteligencia artificial como software que presenta una o varias funcionalidades humanas, como se muestra en la tabla siguiente. Percepción visual. Capacidad de usar funcionalidades de computer vision para aceptar, interpretar y procesar la entrada de imágenes, secuencias de vídeo y cámaras en directo. Análisis de texto y conversación. Capacidad de usar el procesamiento de lenguaje natural. NLP no solo para leer, sino también para generar respuestas realistas y extraer el significado semántico del texto. Voz, capacidad de reconocer la voz como entrada y sintetizar la salida hablada. La combinación de funcionalidades de voz junto con la capacidad de aplicar análisis de NLP de texto permite una forma de interacción de proceso humano que se conoce como IA conversacional, en la que los usuarios pueden interactuar con agentes de inteligencia artificial, normalmente denominados bots, de la misma manera que harían con otra persona. Toma de decisiones, capacidad de usar la experiencia pasada y las correlaciones aprendidas, para evaluar situaciones y tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, el reconocimiento de anomalías en las lecturas del sensor y la adopción de medidas automatizadas para evitar errores o daños en el sistema. Estos tipos de funcionalidades están cada vez más al alcance de las aplicaciones de software cotidianas, lo que ayuda a que sean más intuitivas y útiles en una amplia variedad de escenarios que antes solo existían en los dominios de la ciencia ficción high. Varios términos relacionados que los usuarios usan al hablar de inteligencia artificial, por lo que resulta útil tener definiciones claras para cada uno. Ciencia de datos. La ciencia de datos es un campo insertivo que se centra en el procesamiento y el análisis de datos. Aplicar técnicas estadísticas para descubrir y visualizar relaciones y patrones en los datos, y definir modelos experimentales que ayudan a explorar esos patrones. Por ejemplo, un científico de datos podría recopilar muestras de datos sobre la población de una especie en peligro en un área geográfica y combinarlos con datos sobre los niveles de industrialización y datos demográficos económicos de la misma área. A continuación, se pueden analizar los datos mediante técnicas estadísticas para extrapolar las muestras con el fin de comprender las tendencias y relaciones entre las actividades humanas y la vida silvestre, y probar hipótesis mediante modelos que muestren el impacto probable de la actividad humana en las especies silvestres. Al hacerlo, los científicos de datos pueden ayudar a determinar las directivas óptimas que equilibran la necesidad de bienestar económico de la población humana con la necesidad de conservación de la vida silvestre en peligro. Científicos de datos suelen trabajar con modelos de aprendizaje automático. El aprendizaje automático trata el entrenamiento y la validación de modelos predictivos. Normalmente, un científico de datos prepara los datos y a continuación los usa para entrenar un modelo basado en un algoritmo que aprovecha las relaciones entre las características de los datos para predecir valores para etiquetas desconocidas. Por ejemplo, un científico de datos podría usar los datos que han recopilado para entrenar un modelo que predice el crecimiento o disminución anual de la población de una especie en función de factores como el número de sitios de anidación observados, el área de tierra designada como protegida, la población humana del área local, el volumen diario de tráfico en carreteras locales, etc. Este modelo predictivo se puede usar como herramienta para evaluar los planes de alojamiento, la infraestructura y el desarrollo industrial del área local y evaluar su probable impacto en la vida silvestre local. La inteligencia artificial, IA, describe el software que emula una o varias características de la inteligencia humana. El aprendizaje automático es un enfoque destacado que se usa para crear software de inteligencia artificial. El conocimiento de la ciencia de datos puede admitir una comprensión de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el equilibrio de la necesidad de conservación de la vida silvestre frente al desarrollo económico requiere una supervisión precisa de la población de las especies en peligro protegidas.
Puede que no sea factible confiar en expertos humanos que puedan identificar positivamente al animal en cuestión o supervisar un área grande durante un periodo de tiempo suficiente para obtener un recuento preciso. De hecho, la presencia de observadores humanos puede disuadir a los animales y evitar su detección. En este caso, se podría entrenar un modelo predictivo para analizar los datos de imagen tomados por cámaras activadas por movimiento en ubicaciones remotas y predecir si una fotografía contiene un avistamiento del animal. A continuación, el modelo se podría usar en una aplicación de software que responda a la identificación automatizada de animales para realizar un seguimiento de los avistamientos de animales en una gran área geográfica, identificando áreas con densas poblaciones de animales que pueden ser candidatas para el estado protegido. Cada vez con mayor frecuencia, las soluciones de software incluyen características de inteligencia artificial, por lo que los ingenieros de software necesitan saber cómo integrar las funcionalidades de inteligencia artificial en sus aplicaciones y servicios. Los avances realizados en el aprendizaje automático, junto con la mayor disponibilidad de grandes volúmenes de datos y un proceso eficaz en el que procesarlos y entrenar modelos predictivos, han llevado a la disponibilidad de servicios de software empaquetados previamente que encapsulan funcionalidades de inteligencia artificial. Los ingenieros de software pueden aprovechar estos servicios para crear aplicaciones y agentes que usen la funcionalidad de inteligencia artificial subyacente, usándolos como bloques de creación para crear soluciones inteligentes. Esto significa que los ingenieros de software pueden aplicar sus conocimientos sobre programación, pruebas, trabajo con sistemas de control de código fuente y empaquetado de aplicaciones para la implementación, sin tener que convertirse en científicos de datos o expertos en aprendizaje automático. Sin embargo, para aprovechar al máximo las oportunidades de la inteligencia artificial, los ingenieros de software requieren al menos una comprensión conceptual de los principios básicos del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, entrenamiento e inferencia de modelos. Muchos sistemas de inteligencia artificial se basan en modelos predictivos que deben entrenarse con datos de ejemplo. El proceso de entrenamiento analiza los datos y determina las relaciones entre las características de los datos, los valores de datos que generalmente estarán presentes en las nuevas observaciones, y la etiqueta, el valor para cuya predicción se entrena el modelo. Una vez entrenado el modelo, puede enviar nuevos datos que incluyan valores de características conocidos y hacer que el modelo prediga la etiqueta más probable. El uso del modelo para realizar predicciones se conoce como inferencia. Muchos de los servicios y marcos que los ingenieros de software pueden usar para crear soluciones habilitadas para inteligencia artificial requieren un proceso de desarrollo, que implica entrenar un modelo a partir de datos existentes antes de que se pueda usar para inferir nuevos valores en una aplicación. Puntuaciones de probabilidad y confianza. Un modelo de machine learning bien entrenado puede ser preciso, pero ningún modelo predictivo es infalible. Las predicciones realizadas por los modelos de machine learning se basan en la probabilidad y, aunque los ingenieros de software no requieren una comprensión matemática profunda de la teoría de la probabilidad, es importante comprender que las predicciones reflejan una probabilidad estadística, no una verdad absoluta. En la mayoría de los casos, las predicciones tienen una puntuación de confianza asociada que refleja la probabilidad de realización de la predicción. Los desarrolladores de software deben usar los valores de puntuación de confianza para evaluar las predicciones y aplicar los umbrales adecuados para optimizar la confiabilidad de las aplicaciones y mitigar el riesgo de predicciones que se pueden realizar en función de las probabilidades marginales. Ética e inteligencia artificial responsables. Es importante que los ingenieros de software tengan en cuenta el impacto de su software en los usuarios y en la sociedad en general, incluyendo consideraciones éticas sobre su uso. Cuando la aplicación está imbuida de inteligencia artificial, estas consideraciones son especialmente importantes debido a la naturaleza del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y de cómo informan sobre las decisiones. A menudo se basan en modelos probabilísticos, que a su vez dependen de los datos con los que se entrenaron. La naturaleza similar a la humana de las soluciones de inteligencia artificial es una ventaja importante a la hora de facilitar el uso de las aplicaciones, pero también puede hacer que los usuarios depositen una gran confianza en la capacidad de la aplicación de tomar decisiones correctas. La posibilidad de daños a individuos o grupos a través de predicciones incorrectas o un uso incorrecto de las funcionalidades de inteligencia artificial es un problema importante, y los ingenieros de software que compilan soluciones habilitadas para inteligencia artificial deben aplicar la consideración adecuada para mitigar los riesgos y garantizar la equidad, la confiabilidad y la protección adecuada frente a daños o discriminación.